Hola a todos, bienvenidos a la Cueva 51. Este sonido es el de una selva, concretamente la selva del Amazonas. Y hoy viajaremos no para contar sus descubrimientos, ni para contar cosas de tribus. Hoy viajaremos al Amazonas para hablar de un caso de abducción, ovni o de seres extraños que habitaban o habitan esta selva, la abducción de un niño. Y es que es un caso, normalmente las abducciones no suelen pasar, no hay muchísimos casos de abducciones en selvas. Sí que hay casos en pueblos, en ciudades, sitios más poblados, pero abducciones en selvas hay pocos casos. Y por eso quería hablar hoy de este caso, de esta abducción y encima de un niño, que veréis que os va a sorprender. Y nos vamos a marzo de 1978. Un pescador anónimo, no sabemos el nombre, se encontraba a orillas de un río, en una zona remota del estado brasileño de Maranhão. A su alrededor no había otras personas, no había ningún sonido extraño, solo densos muros verdes de la jungla tropical que hemos escuchado. De repente este hombre escuchó fuertes gritos en algún lugar justo cerca de él. Salían, él por su oído se guió y sentía que salían de la densa vegetación. Había un hombre, lo que parecía un hombre gritando de dolor. El pescador siguió la voz y pocos minutos después, para su sorpresa, se encontró con un adolescente. Un niño, tirado en el suelo. El pescador empezó a preguntar qué le había pasado. El chico parecía no entenderle y de repente empezó a salir sangre de su boca. El pescador se dio cuenta de que le estaba ocurriendo algo muy grave y que este niño debía ser llevado urgentemente al médico más cercano. Cuando el niño terminó de ser visto por los médicos, en un asentamiento que había escasos kilómetros, el médico encontró que tenía las siguientes lesiones. Le faltaban muchos dientes, como si se los hubieran sacado violentamente. Muchos estaban rotos. En varias áreas le faltaba cabello en la cabeza y tenía manchas que parecían pequeñas quemaduras. Las mismas quemaduras también estaban en sus oídos. Pero lo peor fue que el chico no podía entender nada. Estaba en un estado extraño, como si estuviera fuera de la realidad. No reaccionó ni habló con nadie, y solo unos días después, cuando ya lo llevaron al hospital, a un hospital mucho más grande, le empezaron a administrar sedantes. Poco a poco, con los sedantes, empezó a parecer estar ya mal en contacto con la realidad. Cuando este chico se recuperó y comenzó a hablar, contó una de las historias de abducción extraterrestres más extrañas que jamás hayan ocurrido en Brasil, en la selva y seguramente en el mundo. Este niño se llamaba Luis Carlos Serra, tenía 16 años y era del pueblo de Penalva. El área de este incidente estaba justo en medio de una densa jungla, lejos del mundo civilizado, pero para él era un entorno familiar. Él contó que de repente escuchó un sonido. Se pensaba que era un avión, era un sonido extraño, una especie de zumbido fuerte, y miró hacia arriba. Cuando miró hacia arriba, vio algo muy brillante. De repente le empezaron a doler los ojos del brillo que estaba recibiendo. La luz
Dice que era tan fuerte que iluminó toda la jungla y que le hizo sombra al sol. Entonces el niño cuenta que de repente no podía moverse y cayó al suelo, incapaz ni siquiera de pedir ayuda. Luego dice que sintió como una luz brillante le envolvía y empezó a elevarlo más y más alto en el aire. Mientras este chico subía a la altura de los árboles, finalmente dice que vio que la luz provenía de un objeto circular muy grande, que tenía ventanas a los lados, y el niño fue arrastrado hacia el objeto. Dice que lo dejaron en el piso de la nave, que aparecieron 3 criaturas con uniformes y cascos de colores metálicos, se pusieron alrededor de él y empezaron a hablarle con un lenguaje incomprensible. Dice que eran más o menos tan altos como un niño de 10 años. Dice que después él se encontró en un lugar oscuro, extraño, fuera de la nave, donde dice que solo había oscuridad y hierba por todas partes. Él contaba: terminé en un lugar donde no había árboles, sino hierba alta. No sé cuánto tiempo tardé en llegar. Salí volando por la ventana de la nave al suelo. Estaba paralizado. Era un lugar extraño. Parecía un campo. La hierba estaba muy alta, alrededor de 1 metro de altura. No vi casas ni edificios por ningún lado. No podía ver el cielo, no había árboles ni estrellas. Era todo muy oscuro. Estos seres se acercaron nuevamente a mí y me pusieron una pipa en la nariz. Luego pusieron una bola transparente en mi boca y un líquido bajó por mi garganta. Me quedé dormido y no sé qué pasó. Después me desperté en la jungla, que me era familiar, porque era mi zona, pero todavía estaba paralizado. Imaginad la historia, lo que contaba este chico, y decidme vosotros, pensad si se lo inventó todo o puede ser real. Dice que en el suelo estuvo 3 días enteros, en estado de shock, antes de que el pescador lo encontrara. Su historia, claro, se hizo muy conocida, ya que el pescador lo encontró y lo llevó a un hospital de la ciudad, antes de llevarlo a un médico cerca. Y un periodista en la ciudad, Bob Pratt, se interesó por la historia. Fue a la aldea a entrevistarlo, también interrogó al personal médico, a 2 psiquiatras, ya que decían que no encajaba la historia con ninguna versión lógica del incidente como describieron los médicos. Había disparidad de opiniones, había médicos que creían que le había ocurrido algún accidente, que se había caído o le habían, yo qué sé, a lo mejor le habían pegado una paliza o lo habían maltratado. Pero el niño contaba otra historia, la historia de la abducción ovni. Y claro, al final no se sacó nada en claro, solo estaba la historia del niño, bastante bien contada, bastante creíble, y después la versión de los médicos, que creían que le había ocurrido algo mucho más terrenal y que no quería contar. Pero unos meses después, en la misma zona de Brasil, los pobladores, los que vivían en unos pueblecitos de la zona, alrededor de donde ocurrió el incidente con el niño, vieron a 3 humanoides con uniformes plateados, muy similares a los descritos por el niño Luis. Nadie sabía qué estaban haciendo allí, pero el periodista que estaba investigando aún la historia dijo que podrían haber secuestrado a más personas y que ahora estaban arrojándolas en la jungla,
de la misma manera como hicieron con el niño. Pero nadie los encontraría nunca y así morirían y ser considerados desaparecidos. Es una historia local muy inquietante para los pobladores, para el niño Luis, al que le ocurrió esto. Hay fotografías de este niño, de las marcas, de las lesiones, de las quemaduras. Le han seguido preguntando todos estos años y el hombre seguía contando la misma historia. ¿Se lo inventó? ¿O de verdad fue secuestrado por algún tipo de entidades, de extraterrestres, de ovnis, que le hicieron pruebas y lo arrojaron otra vez a la selva? Si era esta segunda opción, estos extraterrestres, estos ovnis, la verdad, no vienen con muy buenas intenciones. Y es que en Brasil hay multitud de historias de avistamientos, de ovnis, no tanto de abducciones, pero sí que hay muchas historias. Se habla de unos seres de la selva que a veces se aparecen y desaparecen delante de la gente que vive por ahí, de los exploradores. Se ven muchas luces en la selva, donde es un lugar bastante remoto, que prácticamente nunca pasan aviones. Se oyen ruidos extraños y también hay casos de avistamientos de seres. Algunos dicen que son unos seres que van cambiando de forma, que habitan la selva. Otros que son extraterrestres. Y es que en Amazonas hay multitud de misterios y cosas no tan misteriosas, o sí. Ahora, para acabar, os voy a hablar de algo insólito, algo que está en el Amazonas, y es un pueblo abandonado, pero no por los nativos, sino hay un pueblo abandonado al más puro estilo americano de los años 30. Existe y se llama Fordlandia. Y es que en 1928 Henry Ford mandó construir una urbanización en plena selva del Amazonas. Con el tiempo pasó a convertirse en un pueblo fantasma. La construyó para abastecerse de caucho, plantó miles de hectáreas de cultivo de este material y con intención que sus trabajadores se sintieran como en casa. Quería hacer un pueblo al más puro estilo de las urbanizaciones americanas. Hizo hileras de casas, porches, jardines, calle principal y hasta comercios. Pero este proyecto falló y la vegetación se comió este pueblo. Hoy en día aún se pueden ver casas y se ve que no faltaba ni un mínimo detalle. Había campos de golf, clubes y estas salas de baile. Todo ello en el corazón del Amazonas, concretamente a orillas del río Tapajós. Aunque ya queda poco de este insólito lugar, aún se pueden ver sus calles. Es un paisaje bastante tétrico y bastante insólito en medio de esta selva. Y es que, ¿por qué no funcionó Fordlandia? Porque, aparte de ser una locura salida de la mente de Henry Ford, es un ejemplo de que la naturaleza de estas selvas no se puede domesticar. Víctima del clima tropical, la humedad, enfermedades como la malaria y la poca fertilidad de esa zona de la tierra, justo en esa zona no se podía plantar mucha cosa porque todo eran plantas selváticas, hizo que los trabajadores fuera inviable para ellos vivir ahí y abandonaron completamente el pueblo. Y además, el descontento de los trabajadores nativos que Ford había contratado y que trataba de imponer las costumbres americanas en contra de sus tradiciones y estilo de vida. Como veis, en la selva
hay misterios más terrestres como este que he querido contaros, ya que me ha parecido bastante insólito, bastante increíble. No sabía que había este tipo de construcciones. Pues sí, hay una ciudad americana de los años 30 en la selva. Y es que en el Amazonas, aunque parece que solo viven tribus aisladas, que solo viven núcleos de población pequeñitos, no era así. Hay zonas de la selva donde se creía que nunca habían estado habitadas, y se ha descubierto que pudieron ser hogar de hasta 1 millón de personas. Por ejemplo, un estudio de 2018, realizado por arqueólogos de la Universidad de Exeter, Inglaterra, encontró vestigios de poblaciones que habitaron el sur de la Amazonia, entre los años 1250 y 1500. Entre esto hay algo de interesantes. Abarcó un tramo de 18.000 kilómetros cuadrados. Se encontraron un conjunto de 81 geóglifos, que son formas geométricas talladas en la tierra. No se sabe exactamente para qué se utilizaban, y se estima que en total son aproximadamente 1.300. La mayoría aún están sin descubrir. También se calcula que existían entre 1.000 y 1.500 aldeas, pequeños pueblos fortificados, y 2/3 de ellas aún no han sido encontrados. La mayor parte del Amazonas, aunque la estén deforestando, aunque cada vez queden menos árboles, aún está sin explorar. Y se cree que ahí, en siglos pasados, en épocas pasadas, vivieron multitud de personas y civilizaciones. Y que en Amazonas, en esta selva, hay misterios aún inexplicables. Por ejemplo, se dice que hay una especie de portal dimensional en mitad de la selva. Esta leyenda, o verdad, nos traslada ahora al norte de Brasil, a las minas que se asientan entre Manaus, Santarém y Puerto Viejo. Muchos pilotos de aviones y de helicóptero que transitan el lugar aseguran haber sido testigos de numerosos avistamientos de objetos voladores desconocidos y, lo más sorprendente, visiones de una ciudad de aspecto futurista que sorprende en mitad de la selva y en mitad del viaje. Dice que han visto grandes rascacielos de cristal y acero, que de repente aparecen y desaparecen. Ocurre en una zona en particular que estos pilotos conocen como el Triángulo, y se ha dado el caso, o eso dicen los investigadores y pilotos, que incluso es tal la calidad de esta especie de espejismo que han intentado aterrizar en una pista que se puede ver justo al lado de los rascacielos, para ver que es verdad que hay casas, hay edificios, y justo cuando aterrizan desaparece esta visión de estos rascacielos de cristal. Incluso algunos han estado a punto de sufrir accidentes. Y es que en Amazonas, como he dicho antes, hay multitud de restos de civilizaciones antiguas. Se han encontrado pirámides y formas geométricas. Las crónicas de los primeros conquistadores que se atrevieron a desafiar la densa selva dice que había tribus, había pobladores que ya construían pirámides. Se han encontrado entre la selva fosos, zanjas, excavaciones. Se han encontrado figuras como círculos, hexágonos, como he dicho, pirámides que están ahora completamente tapadas por la selva, pero que se puede ver la estructura, y eso hace pensar que fue un lugar, como he dicho anteriormente, muy densamente poblado, con multitud de civilizaciones que fueron dejando sus casas, sus pueblos. No sabemos por qué, pero fueron dejando todo, y la selva se comió parte
de todas sus construcciones, pero aún se pueden ver este tipo de construcciones, este tipo de aún de restos que están ya muy tapados por la selva, pero que cada vez se encuentran más porque ahora hay una especie de radar 3D que lo que hace es que sobrevolando un sitio te dice lo que hay justo debajo. Y por eso han encontrado muchas montañas que se creían que eran montañas. Han encontrado que son construcciones. Y en la selva del Amazonas se está utilizando ya cada vez más porque hay multitud de lugares enigmáticos, misteriosos, que aún tienen que ser descubiertos. Y es que en la selva no solo hay ovnis, también podemos encontrar la versión sudamericana del Bigfoot. Supuestamente esta criatura estaría rondando la selva amazónica. Estos seres tan extraños han sido avistados durante siglos por habitantes de las tribus locales y también por exploradores coloniales, sobre todo británicos. Uno de los casos más peculiares se produjo en 1914, cuando una de estas personas juró haber visto una criatura de 3,7 metros de altura en una selva de Brasil. Dijo este explorador que la bestia era realmente agresiva, se comunicaba con gruñidos y se asustaba de los disparos de las armas. Era un misterio, pero muchas tribus hablan de seres, de criaturas en la selva. Ahora hemos hablado del Bigfoot, pero también hablan en los ríos, de monstruos tipo el monstruo del lagones. Los describen perfectamente. Es algo normal, algo habitual para ellos. No es, digamos, una leyenda que les cuentan los antepasados. Para ellos son animales que ven, como las luces, como los ovnis. El Bigfoot sudamericano, que lo han visto exploradores y cuentan las tribus que a veces está por ahí, es muy agresivo. Y es que en las selvas, aparte de los animales, leones, tigres, animales peligrosos que habitan por ahí, serpientes, arañas, también hay estos animales que para nosotros son misteriosos, enigmáticos, pero lo curioso es que para ellos son animales normales, como si fuera un león. Hablan de ellos normalmente y muchos exploradores han ido a estas selvas a buscar este tipo de criaturas mitológicas, de estos seres que, repito, para ellos no son nada mitológicas y son animales o seres completamente reales. Y ahora, para acabar, os contaré una historia, esta vez en la selva de Ecuador. Y es que hay muchos mitos antiguos. Se dice que muchos humanos gigantescos habitaron estas zonas. Y es que esto podía ser cierto, pues un investigador inglés descubrió un emplazamiento, como he dicho, en la selva de Ecuador, al que denominó la ciudad perdida de los gigantes. Y es que viajaron allí y encontraron algo increíble. Una pirámide gigantesca, abandonada, cubierta por vegetación, aparte de unos bloques de piedra de unas dimensiones enormes. Eran piedras gigantescas colocadas en forma de pirámide. Y lo más extraño es que pensaron, ¿quién puede haber construido esto? Porque en esa zona, ¿qué civilización podía haber movido esas piedras que llevan cientos y cientos de años ahí escondidas por la vegetación? Lo más extraño sucedió cuando hallaron unas herramientas enterradas a las afueras de este complejo, de esta pirámide. Y es que las herramientas eran de tamaño gigantesco. Eran tan grandes que dicen que ningún humano actual las podía manejar.
¿Quién usó estas herramientas para construir esta pirámide gigantesca? Estos investigadores dicen que tuvo que ser alguna especie de humanos gigantes, alguna raza que no conocemos, o quién sabe si esos seres del espacio que aún abducen y que aún son vistos en la selva. Gracias a todos y hasta la próxima.